Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí en la sala y a los que nos siguen en streaming, en directo. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta nueva sesión de este ciclo Ciencia, Humanidades, Salud y Poder, organizado por la Fundación Ciencias de la Salud, con la colaboración de la Residencia de Estudiantes. Y bueno, también quiero darle a la Fundación Ciencias de la Salud la felicitación por este nuevo ciclo. Esta es la segunda conferencia de este ciclo, codirigido por Elena Martínez Palancar, que es la gerente de la Fundación, y Francisco Javier Puerto, que es también patrono de la Fundación y también es miembro de la Academia de Historia, de la Real Academia de Historia. Bueno, pues enhorabuena por este ciclo y saludar esta tarde a las ponentes, darles la bienvenida a la residencia, a María Jesús Viguera y Carmen Sanz. Daros la bienvenida. Javier Puerto os va a presentar. No voy a repetirlo todo, pero encantada de que estéis aquí y esperamos veros más a menudo. Así que muchas gracias. Javier, tienes la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a los que nos siguen en directo y a los que luego y a los que luego probablemente nos puedan ver. Muchas gracias a la señora directora Alicia. El otro día empecé diciendo más o menos lo que era este ciclo y ahora voy a repetir algo. Hoy no puede estar Elena Martínez Palancar porque tiene un compromiso fuera de España, pero en su lugar está mi compañero José Miguel Coldefort, bien conocido en esta casa, y te agradezco mucho que hayas venido. La idea de este ciclo pues era afrontar lo que ha sido la realidad de la mujer a través de la historia, pero desde un punto de vista científico. Desde un punto de vista científico mirado por historiadores que siguen el método científico. Normalmente los que tenemos también formación científica pura, aparte de humanística, pues parece que hay mucha diferencia entre un método y otro, y no es así. Es decir, hoy estaba pensando yo que lo principal que se puede achacar al historiador es la falta de objetividad. Tenemos que hacer un esfuerzo por ser objetivos o decir que no lo somos. Y ya no pasa nada. Pero yo recuerdo que la primera vez que entré en un laboratorio me enseñaron a mirar y me decían: tienes que decir lo que hay en el microscopio, no lo que tú quieres ver. Porque claro, como te daban una clase antes, tú veías allá lo que te habían dicho y no, había otra cosa. Es decir, que y bueno, y no digamos ya todos los problemas que está habiendo ahora con los artículos de ciencia que tienen que ser revisados, pues porque se pueden hacer muchas trampas con la estadística, etcétera, unas veces queriendo y otras sin querer queriendo. Con respecto a... También me apetece contar una pequeña anécdota del otro día en el patronato, que hablábamos de este ciclo y hablábamos de las diferencias que puede haber en determinados periodos históricos y en la actualidad. Y me decía la directora del laboratorio que en parte subvenciona nuestra fundación, que es Cristina Enrique de Luna, que ella era directora de España, que su jefa es la directora de Europa y que las jefas de ambas es la directora de América. Y para más asombro mío, me dijo que la directora de la fábrica de Aranda de Duero, que hace productos para todo el mundo, es una mujer. Y luego me dijo también que el 64,5% del personal de esa multinacional es femenino. Entonces dirán ustedes, ¿esto es por cuestiones de cuota? Tal, no. Es por cuestiones del acceso mayoritario de la mujer a la enseñanza superior y por la realidad de que en sanidad pues prácticamente no tenemos alumnas.
No tenemos alumnos, perdón. Entonces, bueno, me di cuenta de que los tiempos están cambiando, pero es muy bueno porque evidentemente creo que en la historia hemos olvidado algunas cosas, que nos digan cómo fueron en tiempos anteriores, pero que nos lo digan científicas. O científicos, ¿no? Aquí va a ser quien sepa de este tema. En esta ocasión nos van a hablar, en primer lugar, de la mujer en Al-Ándalus, y nos lo va a explicar María Jesús Viguera. María Jesús Viguera es doctora en Filología Semítica, premio extraordinario de doctorado, becaria de la Fundación Juan March, profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, Zaragoza y la Complutense. Es catedrática de Estudios Árabes Islámicos, en este momento es emérita, aunque dirigió el departamento durante 12 años. Es doctora honoris causa por la Universidad de Granada, académica correspondiente de la Reial Academia de Buenas Letras, no sé si lo digo bien, de Barcelona, y de la Real Academia de Córdoba, Academia Numeraria de la Real Academia de Extremadura, del Comité de Honor de la Cátedra Al-Ándalus Magreb de la Universidad de Chile, miembro de honor del Centro de Estudios Históricos de Granada y condecorada con Al-Wisán Al-Halabi. Ya, creo que no he dicho nada, en castellano sería Al-Wisán Al-Halabi de Marruecos. Ha dirigido y creado bastantes revistas relacionadas con Al-Ándalus, que es de lo que ella ha trabajado toda su vida, y ha dirigido tesis doctorales sobre el tema por universidades de todo el mundo, cosa que nos habla de su erudición, de su capacidad, que vamos a comprobar inmediatamente. Si me permiten, voy a presentar también a doña Carmen Sanz, sin antes olvidarme de que es miembro de número de la Real Academia de la Historia, por lo tanto, compañera y amiga, puedo decir. La otra conferenciante es doña Carmen Sanz, que es doctora en Geografía e Historia, también con premio extraordinario, catedrática, en este caso en activo, del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Complutense de Madrid, finalista del Premio Nacional de Historia en 1990, Premio Ortega y Gasset de Ensayo y Humanidades en 1993, miembro del Consejo Científico de la Casa de Velázquez entre 2007 y 2010, Premio Nacional de Historia en 2014 y titular de la Cátedra Luis García de Valdeavellanos en 2017. Ambas tienen un currículum asustante. Entonces no les voy a decir nada del currículum, lo pueden ver ustedes en Internet, solo he mencionado las líneas generales de sus dignidades. Si les parece bien, pues empiezan hablando de Al-Ándalus, luego sigue doña Carmen Sanz y al final, si quieren, pues tendremos 10 o 15 minutos de diálogo. Muchísimas gracias. Cuando queráis, empiezo, ¿no? Yo creo que sí, que esto está funcionando muy bien, aunque ya lo he movido y lo he fastidiado, pero ya está otra vez repuesto. Y sobre todo, lo más importante de todo, es que voy a empezar resaltando dos actos luminosos del profesor Puerto. El primero es esa observación luminosa de lo que es científico y lo que no lo es. Es así, él es un científico y desde luego tiene razón, y esa es una dirección que debemos tener muy en cuenta, porque si ahora nos inventáramos la historia medieval de las mujeres, pues sería tremendo, ¿no? Pero se puede hacer. Se puede hacer porque hay muchas historias que se inventan, pero bueno, hay que tenerlo muy en cuenta y procurar que no. Y la segunda es una acción luminosa, que es haber elegido este tema sobre la historia de las mujeres, que es importantísimo, y también que nos haya implicado a mujeres académicas. Yo siempre tengo la impresión de que, aunque hacemos todo lo que podemos, intentamos también contribuir muchísimo
a esta cuestión de la presencia histórica y actual de las mujeres. Y es muy importante porque muchas de nosotras, y lo confieso con toda sencillez, hemos sido las primeras mujeres académicas de nuestras respectivas, somos 7 u 8, de nuestras respectivas especialidades. Lo hemos vivido, sabemos lo que es eso. Y yo creo que toda nuestra experiencia personal nos va a ayudar muchísimo a hacer los enfoques históricos correspondientes. Porque la primera vez que a mí me pidieron hablar sobre la historia de las mujeres en Al-Ándalus fue en el año 1984, cuando en el Seminario de Estudios de la Mujer, que entonces existía con la catedrática muy activa en estos temas, Isabel Durán, que era de Historia Contemporánea, creo yo, pues entonces yo les dije, pero si eso no es un tema, luego me voy a explicar un poquito mejor, si es que eso no es un tema, la mujer en Al-Ándalus no tiene tema, porque nadie hablaba de cuestiones femeninas en Al-Ándalus, no es tanto a la situación, pero entre todas y todos, entre compañeros y compañeras, pudimos armar este congreso y hablar de la especialidad de cada uno de nosotros, pero con el contenido de la mujer andalusí. De manera que quien era especialista en moriscos hablaba de la mujer morisca, quien lo era en sabios hablaba de las mujeres sabias, etcétera, etcétera. Y resultó este librito, que yo creo que fue bastante pionero, aunque no tanto, porque resulta que a finales del siglo XIX, un historiador granadino, Simonet, habló sobre la mujer mozárabe, publicó unos artículos sobre la mujer mozárabe, impresionante. Y a principios de siglo, Luis Gonzalvo, un arabista madrileño, habló sobre la mujer en Al-Ándalus, publicó sobre la mujer. Es decir, que tan aislados no estábamos. Además, empezaba naturalmente a venírsenos a nuestro conocimiento todo lo que las universidades extranjeras y los grupos de investigación extranjeros estaban publicando sobre la historia de las mujeres. Entonces, no nos era tan extraño, pero mi perplejidad fue, ¿y qué contamos? Y ya les digo que hice la lista de las especialidades de cada uno y pudimos hacer este libro que mucha gente, ahora que ha seguido publicándose tanto, sigue considerando pionero. Y a mí me interesa mucho, porque hay una especie de testimonio. Aparte de una serie de ilustraciones como esta, del maravilloso Códice Alfonsí, del libro de los juegos, que está en el Escorial, en el cual están representadas mujeres, hay también hombres jugadores de varios juegos, pero también mujeres jugando. Y entre las mujeres hay algunas que resulta que son andalusíes, que también están representadas con sus manitas teñidas de aleña en un códice testimonial, como hay pocos en la historia, porque hay 4 o 5 láminas importantísimas sobre las mujeres. Entonces ya les digo que para mí es un tema que intento cultivar, leer, continuar, seguir, hablar desde 1984. Naturalmente no voy a valorar yo esta empresa nuestra, pero me gusta mucho saber que que se abrió entre todos, los que participamos fuimos unos 14, abrió un cauce de investigación que después ha crecido mucho y hay verdaderamente aportaciones importantísimas. Para escribir el prólogo, sí, para escribir cómo estaba el tema, qué es lo que pretendíamos, reflexioné. Naturalmente la investigación publicada me ayudaría muchísimo a comprender un aspecto sociológico que a veces los historiadores estrictos comprendemos mal. La sociología es una gran aliada de este tema y nos permite ver cómo, y además en una perspectiva grande, que es otro de los beneficios de la sociología, nos permite ver cómo en esa historia de la humanidad
los seres humanos siempre han procurado limitar lo que yo, como más historiadora que socióloga, definiría como lo que se habría que poder definir como protagonismos de producción y de consumo. Los seres humanos siempre nos hemos limitado entre nosotros, siempre hemos reglamentado las producciones de producción y de consumo. Yo no sé cuánto tiempo tengo, pero a lo mejor avisarme cuando falten 5 minutos podría ser esto, porque si no yo me entusiasmo, ¿eh? Entonces, o sea que producciones, protagonismos. ¿Y qué hacemos? Pues cortamos por sexos. No, las mujeres no. Las mujeres que no tengan protagonismo, o que casi no tengan, que no tengan protagonismos de producción y de consumo. Por edad, ni los antes de los 17 que no, ni después de los 60 que no, o de lo que sea, a controlar, a reducir. Es una cuestión económico-social, pero nos lleva a situaciones verdaderamente dolorosas quizás. Nos lleva a conclusiones de que efectivamente una parte de la humanidad fue privada en la Edad Media y desde luego en las sociedades musulmanas también, pero no exclusivamente, de esos protagonismos de producción y de consumo que reducen a esa parte de la sociedad a vivir una vida mayoritariamente dentro del hogar, en el interior de sus familias, con muy poca repercusión externa y indudablemente reprimiendo hasta cierto punto, lo cual no quita para que eso sea absolutamente al 100%, porque también las mujeres en Al-Ándalus tuvieron dimensiones sociales más allá de la familia. Por ejemplo, una de las cuestiones que más se cuidaron en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia fue precisamente recoger a las mujeres andalusíes de las que se tenían noticias en las fuentes históricas. Y una de ellas fueron las mujeres sabias, que llegaron a ser 126, o las mujeres poetas, importantísimas. Y se tuvo un cuidado muy grande y a lo mejor en otro ambiente menos avisado sobre el tema, pues lo habría descuidado. No, afortunadamente, si van ustedes a ver mujeres poetas Al-Ándalus, se van a encontrar con una veintena. Y esa veintena es mucho más de lo que se produjo en la España cristiana de la Edad Media, en que las mujeres fueron muy pocas. Precisamente hubo un congreso en la Casa de Velázquez de los años 80 también, otro tema coincidente, otro impulso coincidente, otro congreso en el cual las mujeres poetas castellanas de la Edad Media, pues a lo mejor no eran tantas como las de Al-Ándalus. Es decir, que no, hay que tener mucho cuidado con las miradas comparativas y no tener con claridad, no examinar con claridad y definir qué son estas sociedades como el andalusí, que indudablemente hay que definir como mayoritariamente es una sociedad patriarcal, sociedades patriarcales, de profundo sentido patriarcal, en una combinación con las realidades sociales muy difícil de establecer, porque los sociólogos saben muy bien que en todas sociedades humanas, por un lado va la ordenación ideal de los valores y por otro lo que ocurre. La ordenación ideal dice no matarás. Ya no hace falta que digas nada más, pero las realidades sociales son otras y lo mismo pasa con el papel de las mujeres. Agnática, por la importancia, es una sociedad patriarcal agnática, por la importancia de los parientes masculinos, los agnados, y no los cognados, los agnados, en los funcionamientos sociales. Por ejemplo, las mujeres no dan nombre a sus hijos, lo dan los padres. Pero es que además hay una o dos excepciones en que poetas o literatos andalusíes se llamaron hijo de. En árabe es
llamarse con padre de, hijo de, pero hay alguna que dejó su nombre a sus hijos. Por eso de que las medidas no son absolutas. Para plantear cómo funciona esa ordenación de los valores en el contexto árabe-islámico, del cual Al-Ándalus es una parte, podemos recurrir a recordar cuáles son los prototipos del protagonismo social, digamos público, en ese ámbito, y cómo lo reflejan y lo sancionan, aquí vienen a confirmar, cómo lo sancionan las fuentes textuales y desde luego las crónicas, que yo he trabajado bastante y que me parecen que ofrecen un material interesantísimo y contradictorio, muy interesante en la diferenciación de sus reflejos, cuando, por ejemplo, nos hablan de una mujer bereber que estaba en el territorio de Mérida, lleno de bereberes en la primera época, desde la conquista islámica, que luchaba con su hermano, al lado de su hermano, y las mujeres combatían en los ejércitos, sobre todo, en primer lugar, en contra de los omeyas de Córdoba. Y el relato de esas mujeres guerreras que decían que además conservaban los cantos de sus hazañas, los cantaban entre ellas, eran cantos femeninos sobre esas heroicidades, pues es interesantísimo, porque sí, el cronista Ibn Hayyan de Córdoba, espléndido cronista, nos dice cómo esta mujer, que se llamaba Yamila, pues resulta que esta Yamila luchaba, pero era mujer, y ahí hay un toque de enfado por parte de crítica por parte del cronista, que narra además ese papel femenino de estas mujeres como una transgresión, de la misma manera que se nota un matiz negativo cuando dice que era bereber, o como cuando dice que se marchó a Galicia, fue cogida prisionera en Galicia en la segunda mitad del siglo VIII y se convirtió al cristianismo, y con el conde gallego con el que se casó tuvieron un hijo que poco después fue, cuando llegó el momento, fue obispo de Compostela. Eso lo pone una crónica árabe, con lo cual resulta que aquella mujer bereber tuvo un papel público importantísimo. Yo dediqué un artículo a la cuestión, pero tuve mucho cuidado en señalar todo esto lleno de referencias de sobreentendidos, titular el artículo como Una Andalusía en Galicia y sus transgresiones. Transgresión por ser mujer, transgresión, por ser mujer y luchar, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante ver las contradicciones de las mismas fuentes textuales árabes en cuanto a papel público, papel privado y tal. Porque, por ejemplo, hay un hadiz, hay un relato religioso que dice que las mejores de entre vosotros son las que tienen más habilidad para hilar. Porque el hilado se llegó a caracterizar como la ocupación, aparte de atender al marido, a los hijos, etcétera, a la casa. El hilado fue la aportación de trabajo más característica de la mujer en Al-Ándalus, de la misma manera que lo había sido en otras sociedades islámicas. Por eso sale eso. Las mejores entre vosotras son las que tienen mayor capacidad para hilar. Pero lo interesante de la frase es que en uno de los tratados de policía del mercado del siglo XII, el tratadista les dice a las mujeres: oye, lo que hiléis en casa, tened mucho cuidado de a qué comisionistas se los lleváis al zoco, porque tenéis que resguardaros en vuestro honor. Entonces, son las complejidades de las sociedades humanas en las cuales hay líneas y contralíneas, ¿no? Y hay que intentar no simplificar. Protagonismos sociales los representan, y se refleja muy bien en los textos, quienes han anunciado la palabra divina, quienes defienden el Islam, son los guerreros sobre todo.
quienes rigen su política, quienes conocen como sabios y lo enseñan, quienes lo practican con devoción y quienes lo enriquecen. Es decir, esos protagonismos públicos son los de los profetas, los guerreros, los soberanos, los sabios, los santos y además los comerciantes, porque enriquecen al Islam. Todos estos tienen unos protagonismos públicos clarísimos. En ninguno de estos las mujeres destacan, pero la cuestión es siempre un poquito más complicada. Todos estos soberanos, etcétera, etcétera, pues resulta que son eximios varones y prototipos de cumplimientos en todos esos. Y las mujeres en Al-Ándalus les quitaron poquísimo espacio a todos estos soberanos, guerreros, sabios, hombres de religión, comerciantes. Les quitaron muy poquito espacio, pero en alguna parte sí que lo hicieron. Desde luego la mujer del contexto árabe-islámico, y la de Al-Ándalus tampoco, no es profetisa, ni soberana, ni guerrera. Antes hemos hablado de una excepción, pero las reticencias, ¿no?, de los textos, aplaudir eso. Para todas esas cosas se requería una condición, que la legislación árabe lo dice con claridad. Se requiere la condición de la dhukuriyya, de ser varón. Y claro, pues las mujeres no. Sí, ha habido alguna soberana musulmana, claro que sí, pero en contextos muy marginales. Y Fátima Mernissi, la socióloga de la Universidad de Rabat, famosa, pues, que yo creo que llegó a ser premiada con algún premio de investigación en España, pues resulta que reúne en su libro Fátima Mernissi, algunas referencias a mujeres que ejercieron algún poder político. Es que también las hubo. Y además, 2 sultanas turco-mamelucas, algunas hatun mongolas, bueno, un poquito marginales todas ellas. Pero es un poquito en comparación con los de las mujeres guerreras. Sí, un poco, desde luego que sí, pero bueno. Ya he dicho que ser alguna de estas cosas, por excepción, no es serla. Sin embargo, dentro de la onomástica femenina puede encontrarse de un modo como una galantería el hablar a las mujeres o llamar a las mujeres, el apelativo simplemente halagüeño y no de ejercicio verdadero, de señora de los comerciantes. Se les llama así, o señora del poder real, pero se queda en un plano teórico y de halago que no se concreta nunca, jamás. Sin embargo, solo queda un espacio público, algo comparable al masculino, de publicidad femenina, de no privacidad, de una salida pública de las mujeres a las sabias y a las santas. Y he dicho antes que hay recogidas 116 mujeres sabias. Qué bien, las tenemos muy bien documentadas en Al-Ándalus. Pero generalmente, cuando se acerca la lupa, se ven que estas mujeres están cobijadas en ambientes masculinos, tienen un padre, tienen un hermano, que les empuja por la vía de producción, de estudio o incluso de escritura de algunas obras. Ellas no firman ninguna obra. Ninguna mujer de Al-Ándalus consta como autora de ninguna obra. Esas son pequeños disminuciones que a todas ellas les afectan. Sin embargo, hay algunas místicas. La dimensión mística sí. No pueden ninguna mujer pronunciar el sermón de los viernes de la mezquita. No pueden ser imán de mezquita. No pueden ejercer ningún oficio. Pero ser místicas sí. Y a veces en algún contexto
de una forma muy importante. Quizás cuando la sociedad musulmana se siente más atacada o más disminuida, cuando se siente eso, desmoralizada, entonces empiezan a aparecer en los textos referencias a las mujeres místicas. Hace muchos años que me dejó encantada un párrafo del gran místico murciano y luego universal, Ibn Arabi de Murcia, que escribió un pequeño libro de biografías de sus maestros místicos y de sus maestras místicas. Y a la que más destaca se llama Sol, madre de los pobres, Shams, al-Fuqara, así la llama. Y es muy bonito, ¿no? Porque es esto. Y nos cuenta de ella. Él fue por Sevilla y conoció a los maestros místicos, hombres y mujeres, que en aquel siglo XII florecían en Al-Ándalus, antes de marcharse a Oriente y morir en Damasco. Bueno, pues de una de ellas, la que más resalta, esta Sol, madre de los pobres, dice: vivía en Marchena de los Olivos. No he hallado entre los hombres dedicados a la santidad ninguno comparable a esta mística. Sol, madre de los pobres. Dice: ningún hombre se asemejaba a esta mujer en el fervor con que mortificaba su propia alma. Fue grande en sus ejercicios ascéticos y en sus revelaciones místicas. Mujer fue de corazón fuerte, una especie de Santa Teresa del siglo XII, en Marchena de los Olivos. Sol, madre de los... Siempre me ha impresionado este pasaje, absolutamente, claro que sí. Entonces, ¿qué tiene la dimensión? Incluso más que los hombres y con más garantías de verosimilitud y de entrega religiosa. Pero cuidado, esta defensa de la santidad, digamos, del misticismo femenino, a Ibn Arabi le costó acusaciones de heterodoxia. Es decir, que estamos yéndonos y viniendo sobre pros y contras de unas situaciones sociales que son muy complejas, o el papel de determinadas sultanas en Al-Ándalus es también apasionante. ¿Dónde se refleja todo esto? Pues se refleja fundamentalmente en los textos. Las fuentes textuales andalusíes son numerosas o que se refieran al Al-Ándalus. Desde el siglo... Empiezan a escribirse desde la segunda mitad del siglo IX. Los historiadores en general dicen, son muy tardías, no pueden hablar bien de la conquista. Cuidado. En Al-Ándalus, de la misma manera que en el resto del ámbito árabo-islámico, hay una primera etapa de composición y de composición oral y de transmisión oral. Y esa primera etapa llega hasta principios prácticamente del siglo X, que es cuando el califato hace elevar el nivel cultural. De todas maneras, los testimonios textuales son preciosos. Yo espero haberles contado alguno interesante, ¿no? Como el de Ibn Arabi, etcétera, etcétera. Pero resulta que hay más pasajes interesantes. El gran filósofo Averroes, que muere en Marrakech, fue traído a Córdoba, muere en el año 1198, después de sobresalir en filosofía como comentador de Aristóteles, lo cual yo creo que tuvo algo que ver en la frase, de alguna manera, pero no está comprobado, en la frase que les voy a leer sobre cómo vivían las propias sociedades andalusíes esa retirada de la mujer, esa retirada teórica, buscada, alabada, pretendida de la vida pública, ¿no? Esa retirada de la vida, esa reclusión, que no fue total ni mucho menos,
Pues Averroes dice, es impresionante, a ver si encuentro el pasaje después de tanta introducción. Este pasaje de Averroes nos ofrece, con su extraordinario juicio contrastivo, toda la dimensión del rudo protagonismo público, perdón, del nulo protagonismo público de la mujer andalusí. Pues dice Averroes, si existen mujeres cuyas naturalezas se asemejen a los de cada una de las clases de ciudadanos, o si la naturaleza de las mujeres es diferente de la de los varones, como un proemio en el que no me voy a extender, pero naturalmente hay que leer el libro que se llama Exposición de la República de Platón. Hay una traducción y estudio por Miguel Cruz Hernández, publicada en Madrid, en Tecnos, en 1987, a partir de la página 57. Es que este párrafo está ahí y al alcance de todos. Yo no entiendo por qué no circula más, porque además es muy clarificador. Dice, si existen esas mujeres, si tal y que cual, está procediendo como la lógica griega, ¿no? Si es esto, bien, me encanta. Eso me parece estupendo como introducción a una crítica profunda, ¿no? ¿Qué es lo que él hace? Si la naturaleza de las mujeres es diferente de la de los varones, si fuera de aquel otro modo y desde el punto de vista de las actividades de la comunidad, la mujer debería gozar de la misma situación que el varón en este orden de cosas, y así las mujeres podrían ser guerreros, filósofos, jefes, etc. Si la naturaleza de la mujer y del varón es la misma, resulta evidente que en dicha sociedad, en la sociedad en que ocurriera eso, la mujer debe realizar las mismas labores que el varón. Sin embargo, es que él se da cuenta completa, ¿no?, de la situación. Sin embargo, en estas sociedades nuestras se desconocen las habilidades de las mujeres, porque en ellas las mujeres se utilizan para la procreación. Es esa vida interior, familiar, a la que se le exige. Y se desconocen las habilidades, porque en ellas solo se utilizan para la procreación, estando, por tanto, destinadas al servicio de sus maridos y relegadas al cuidado de la prole, educación y crianza. Pero esto inutiliza sus otras posibles actividades. Como en dichas comunidades las mujeres no se preparan para ninguna, estoy terminando, para ninguna de las virtudes humanas. Sucede que muchas veces se asemejan a las plantas en estas sociedades, representando una carga para los hombres, lo cual es una de las razones de la pobreza de dichas comunidades, en la que llegan a duplicar en número a los varones, mientras que al mismo tiempo, y en tanto carecen de formación, no contribuyen a ninguna otra de las actividades necesarias, excepto en muy pocas, como las de hilar y tejer, las cuales realizan la mayoría de ellas, o la mayoría de las veces, cuando necesitan fondos para subsistir. El texto no puede ser más claro, creo yo, y sobre todo es una crítica interna, ¿no? Hay mucho que preguntarse aquí, pero como habrá un diálogo, nos seguiremos preguntando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta conferencia. Yo había prometido no intervenir, pero es que se me ha olvidado decir que doña Carmen Sanz es también miembro de la Academia de la Historia, entonces no puedo dejar de decirlo. Ellas sabían por qué. Además es tesorera
de esa academia y, por lo tanto, mi jefa. Yo soy vicetesorero. Pero es una jefa espléndida porque me permite no dar un palo al agua. Entonces ella a continuación nos va a hablar de mujeres banqueras, de mujeres de negocios en los siglos XVI y XVII. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la representación, no solo la presentación, sino la representación. Eso evita que subsana el error que yo he cometido a la hora de pidieron mi adscripción y yo pasé la de la Complutense y ya, y realmente el error ha sido mío, así que mea culpa desde el principio. Bueno, voy a empezar mi intervención. Yo soy una historiadora socioeconómica, igual que ha hecho la genealogía de sus investigaciones María Jesús Viguera, explicando cómo llega a estudiar mujeres del periodo en el que ella es especialista. Yo he estudiado fundamentalmente hombres de negocios, banqueros y historia fiscal, es decir, vengo de una genealogía de historia dura en la que desde hace muchos años me he ido encontrando mujeres, ¿de acuerdo? Esto es, no las voy buscando, me las encuentro. Entonces, digamos que mi especialidad no es la historia de género, sino esta otra, ¿no? La socioeconómica. Pero haciendo ese tipo de investigaciones me he ido encontrando progresivamente mujeres y eso ha hecho que me interesara realmente por la historiografía que existe, por el estatus jurídico en el que estas mujeres podían trabajar cuando teóricamente nos han dicho que no se podía. Y un poco el resumen de eso pues será un libro que saldrá dentro de poco que se llama Empresarias y emprendedoras en los siglos XVI y XVII, que es un poco quizá provocativo el título, pero tiene que ver con eso, con mujeres que emprenden, reducida a 3 ámbitos fundamentalmente, al del comercio, al comercio y finanza, al del mundo del empresariado teatral, cultural, que es muy importante en el siglo XVI y XVII, y al mundo de la historia del libro. Es decir, mujeres insertas en esos 3 tipos de actividad, lo cual no quiere decir que no estuvieran en otras. Quiere decir que, sobre todo, al trabajar en esas áreas, yo me las he encontrado, trabajando, en principio, sobre lo que me encontraba, que eran fundamentalmente hombres. Bien, dicho esto, voy a empezar con unos versos de Calderón de la Barca. Unos versos de Calderón de la Barca que están insertos en una obra de teatro que se titula El José de las Mujeres, en la que alguno de los personajes, en concreto el hermano de la protagonista, transmitía con su parlamento el sentir común de las gentes que vivían en el siglo XVII con respecto al papel que debían desempeñar las mujeres en la sociedad. El comienzo de la representación, imagínenselo, era impactante, porque aparecía en primer plano la dama Eugenia escribiendo, mientras que las acotaciones de la escena señalaban que su alrededor tenía que estar lleno de luces, libros y de una escribanía. La dama leía un libro de filosofía escrito en latín. Ella empieza el Parlamento en latín, la obra empieza así. Y después de esas palabras en latín, dice estas otras, estas que ustedes ven ahí. Que nunca mi vanidad, viendo que los hombres son, por armas y por letras, dueños del ingenio y del valor, me hubiera puesto en aquesta estudiosa obligación de darles a entender cuánto más capaz, más superior es una mujer el día que, entregada en la lección de los libros, mejor que ellos obra, discurre veloz. Así empieza la obra, la primera página. Bien, ocurre un fenómeno portentoso en la obra de teatro, no me puedo detener a describirlo, y aparece su padre, aparece el padre de la dama, temeroso de que el estudio y los libros, esto nos empieza a recordar un poco al Quijote, hubieran hecho perder el juicio a su hija. Y mientras tanto, su hermano que se llama en la obra Sergio, le reprocha al padre el que le haya permitido formarse. Y entonces dice estos versos, el hermano. ¿Para qué es bueno que sea señor catedrático una dama?
cosiera cuerpo de Dios o hilara, que una mujer no ha menester, que es error, más filosofías que rueca, almohadilla o bastidor. Bien, vemos pues que el choque entre el modelo imperante de la mujer del siglo XVII y la existencia de una realidad que lo contradecía, por la propia voluntad de ciertas mujeres de traspasar los límites sociales impuestos, se hace presente en los textos del Teatro Áureo, quizá como advertencia, pero también como evidencia de la existencia de esa realidad. Si nos detenemos un momento en el marco jurídico de la época moderna que afectaba a las mujeres, siempre lo hemos dicho, parece ser muy restrictivo para aquellas que deciden traspasar la estrecha raya de la aguja y la almohadilla, siguiendo la expresión de otro maestro del teatro del siglo de oro, que es Tirso de Molina, que en su obra titulada El amor médico convertía en protagonista a una mujer empeñada en estudiar y practicar la medicina, razón por la que cursa estudios en Salamanca, eso sí, vestida de hombre. Pues bien, precisamente de mujeres que ejercieron profesiones que solemos creer que tenían vedadas en los siglos XVI y XVII, es de lo que yo quiero hablarles esta tarde. Porque la evidencia de la investigación histórica viene demostrando que las hubo. Por lo que sabemos, algunas se integraron en las actividades económicas que desempeñaban sus maridos y una vez allí instaladas, nunca más abandonaron los negocios. Otras tomaron el control de sus propias finanzas tras enviudar y casi todas ellas protagonizaron a lo largo de su vida actos legales para hacerse cargo de herencias o donaciones, administraron títulos de deuda pública o supervisaron transacciones de bienes muebles o inmuebles procedentes en ocasiones de sus propias dotes. Su presencia en los espacios públicos y privados, el carácter del trabajo que ejercieron, el poder efectivo que desplegaron en su acción individual y colectiva y, en definitiva, su experiencia profesional, necesitan de una intensa investigación más allá, creo, de explicaciones planas basadas en modelos rígidos, impuestos desde visiones anacrónicas que desconocen las complejas características sociales de la época en la que estas mujeres vivieron. Afortunadamente, son las fuentes archivísticas privadas, como las cartas, o las de carácter público, como las escrituras de compañías comerciales, los contratos, los poderes, los testamentos, las que desde hace unos años nos están ayudando a desprendernos de algunos de estos potentes tópicos que siguen vigentes con respecto a las actividades profesionales desempeñadas por mujeres en la temprana época moderna. También el análisis de las noticias aportadas por la tratadística, los textos jurídicos o la literatura del periodo están permitiendo repensar ciertos conceptos que en realidad han quedado obsoletos, anclados en un estereotipo de inacción que sin duda fue deseado por los moralistas de aquel tiempo, pero que no se corresponde con las pruebas documentales de la actividad empresarial de mujeres en la temprana época moderna. Comprender las complejas características de la sociedad preindustrial y el papel jugado por las mujeres en ese contexto, como digo, es mi objetivo esta tarde. Se trata de acercarnos a la realidad jurídica en la que se inscribió el quehacer profesional de estas mujeres, en aproximarnos a la imagen que se dio de ellas cuando se dedicaban a actividades lucrativas, en las que además ellas eran las jefas de los negocios, y finalmente de presentar algunos ejemplos. Empiezo por la primera parte. La creencia en el carácter accidental o residual de la presencia de mujeres en actividades empresariales durante los siglos XVI y XVII se fundamenta en la realidad del estatus jurídico imperante, real, durante la primera época moderna, según el cual las mujeres estaban supeditadas en todos los aspectos de su vida a un varón, fuera un padre o marido. Siendo así, en la formulación general, sabemos que ya en las 7 partidas, que es el cuerpo normativo redactado para Castilla durante el siglo XIII, en tiempos de Alfonso X el Sabio, las solteras mayores de edad o las viudas tenían derecho por sí mismas a contratar, a dar fianzas y a comprar o vender. También las casadas, pero con más y muchas limitaciones. Esos límites
tenían que ver con la consideración hacia su propia naturaleza, ya que ésta se suponía inferior y, por tanto, merecedora de ser protegida prácticamente del mismo modo que debía serlo un menor. El corpus legislativo que conformaba esta norma en el ámbito de la monarquía hispánica era una herencia del derecho romano, en concreto el Senado Consulto Velleiano del año 46, que establecía la nulidad de las obligaciones que provenían de cualquier intercesión o fianza otorgada por una mujer. La lógica de esta ley pretendía defender a las mujeres que, y ahora las comillas, inducidas por su debilidad, lo pone la ley, hubieran comprometido su patrimonio utilizándolo, por ejemplo, como garantía en deudas ajenas, siendo fiadoras. Si una mujer, a pesar de la prohibición legal, decidía interceder con su patrimonio a favor de un tercero o arriesgarlo directamente en una actividad comercial, especulativa o empresarial, la existencia de estas leyes podía liberarla de cualquier obligación económica que hubiera contraído en situaciones de quiebra o pérdida. Y, por tanto, siguiendo esta doctrina, las mujeres resultaban poco fiables en el mundo de los negocios, ya que constituían un serio riesgo para sus socios, sus corresponsales o sus agentes. Esta era la razón de que, en teoría, quedaran excluidas de participar en compañías comerciales o en transacciones, porque cualquiera de sus actos económicos era susceptible de ser revocado o negado en su ejecución en virtud de la existencia de esta legislación. Pero, si la ley declaraba la naturaleza inferior de la mujer y dictaba su protección y supervisión, también daba la posibilidad de renunciar a ese estatus para aquellas que vivían en un entorno en el que se consideraba natural hacerlo, es decir, en ciertos ambientes profesionales. En ese caso, debían hacer constar la renuncia a esa protección en una escritura pública, convirtiéndose prácticamente en varones desde un punto de vista jurídico. Y así lo pueden apreciar en la siguiente escritura, en el texto que pongo en la diapositiva, suscrita por la empresaria teatral Manuela de Escamilla en 1673, siglo XVII, que está, como ven, en el Archivo de Protocolos Notariales de Madrid, y en la que se declara que renuncia a las leyes protectoras, dice ella, por su utilidad. No iré contra ella, es decir, no voy a ir contra la licencia que me están dando ahora, ni alegando fuerza, ni temor, ni lesión, ni engaño, ni por otra ninguna causa pensada o no pensada, aunque de derecho me sea concedida, de que me aparto, es decir, me aparto de esas leyes porque confieso, la hago libre, renuncio libremente y espontáneamente y que se convierte en mi utilidad. Lo hago por mí, lo hago por mi bien. Bien. Aún así, se dieron casos en los que mujeres que habían desempeñado actividades comerciales o profesionales con una renuncia expresa, como la que acabo de leer, al fuero que las amparaba, se vieron envueltas en pleitos por pérdidas patrimoniales, en los que de nuevo salía a colación su débil naturaleza y la necesidad de protección. Porque si la mujer alegaba en algún momento ignorancia en el momento en el que había firmado la renuncia, las leyes protectoras podían volver a salir otra vez en su defensa, si ella apelaba a una justicia mayor o de superior categoría, por ejemplo, la que se cita aquí. Y por eso esta renuncia que hace Manuela de Escamilla contempla todas las posibilidades. Ni pediré absolución ni relación a su santidad, ni a su nuncio, ni a otro juez que me la pueda conceder. Es decir, en un momento determinado podría apelar a otras instancias. Y si de hecho lo hiciere y me fuere concedida, de ella no usaré so pena de perjurar. ¿De acuerdo? Ese es exactamente el tipo de documento que nos encontramos para que estas mujeres puedan operar. Bien, si hablamos de esta cuestión de los textos jurídicos, esto es lo que nos encontramos en los archivos de protocolos. Mujeres que tienen actividades empresariales y que han renunciado a las leyes que las protegen. ¿De acuerdo? Se convierten, como digo, prácticamente en varones, en hombres, a la hora de poder hacer su trabajo. Paso ahora a comentar, para conocer la verdadera situación legal en la que estaban las mujeres que regientan negocios o que desempeñan actividades de naturaleza comercial,
una fuente jurídica muy interesante que nos proporciona noticias precisas sobre el desempeño de este tipo de actividades profesionales en el ámbito geográfico-político de la monarquía hispánica. Es la obra del escribano de Indias en la Audiencia de Quito, Juan de Hevia y Bolaño, que nació en Oviedo hacia 1570 y se murió en Perú en 1623. Tiene una obra, El laberinto de comercio terrestre y naval, como ven, típico título barroco, largo y descriptivo, donde se tratan en forma breve y concisa los tipos de mercancías y los métodos de contratación de tierra y mar, publicada por primera vez en 1619. Bien, en esta obra él afirma abiertamente que la mujer puede ser mercader. Dice, en el capítulo 1 del libro primero, dedicado a los mercaderes, en el punto 26, que les he subrayado, trataba de la cuestión de la actividad mercantil de las mujeres con el elocuente epígrafe «Si la mujer puede ser mercader», hasta concluir en su exposición, lo vamos a ver después, que la mujer puede ser mercader y ejercer la mercancía. En ese punto del libro describía las condiciones en las que las mujeres podían dedicarse al comercio, no sin antes aludir claramente a la diferencia entre un negociador y un mercader, siendo el primero el que practica una transacción de forma esporádica, mientras el segundo, el mercader o mercadera, que se utiliza la expresión en el libro tanto da, lo hacía como profesión de manera continuada, de lo que se deduce claramente que denominar mercader o mercadera a una mujer, como él hace, alude a una práctica profesional y no accidental. Bien, con respecto al contenido concreto del texto de Hevia, relativo a la actividad mercantil de las mujeres, lo primero que advierte en el laberinto es que ser mercader no es oficio público. Es decir, no requiere un permiso otorgado por una autoridad pública, como lo era, por ejemplo, el de los banqueros con establecimiento abierto. Así pues, la mujer podía ser mercader y ejercer la mercancía, ya que solo tenía vetado ejercer oficio público, algo que, por otra parte, ocurría con todas las mujeres en el resto de Europa. No era algo solo propio de los territorios de la monarquía hispánica. Hevia advierte en su obra que si la mujer era casada, tenía que operar en los negocios con licencia de su marido, pero añade, o por su defecto, es decir, o si no hay licencia del marido, con licencia de la justicia, con conocimiento de causa necesaria o útil. Estamos otra vez con lo mismo, es decir, por su utilidad. Le damos licencia por su utilidad. La licencia de la justicia se podía otorgar en ausencia del marido e incluso cuando éste se negara a hacerlo, porque como consta en la nueva recopilación y en las leyes de Toro, y ahora leo literalmente, la justicia con conocimiento de causa, leyendo legítima y necesaria o provechosa a su mujer, puede dar licencia a la mujer. Se entiende que para ejercer una actividad profesional. Además, y esto lo afirma muy claramente Hevia, una vez se había expedido la licencia, esta no se podía revocar. En realidad, era el reconocimiento de las autoridades de una situación de viudedad, aunque el marido no estuviera muerto. Y así lo aclara Hevia en otro libro que escribe, La Curia Filípica, que es también muy famoso, cuando vuelve otra vez a hablar de las mujeres y su actividad profesional. Dice, porque aunque en las cosas odiosas no se dice viuda sino aquella cuyo marido es muerto, pero en las favorables como esta, por viuda se tiene a la que no ha tenido ni tiene marido, como consta de la recopilación y las partidas, es decir, a las solteras, y también a la mujer casada que tiene el marido inútil, preso, desterrado, en galeras, en cautiverio, ausente, se tiene por viuda. ¿De acuerdo? Por tanto, solteras que debían sostenerse por sí mismas, o mujeres que, aunque casadas, tenían un marido ausente o incapaz de trabajar, esos son los presupuestos en los que las mujeres pueden emprender. En la Europa del Centro y del Norte también se localizan obras de naturaleza jurídica que analizan específicamente el estatus de la mujer mercader a partir de las décadas finales del XVII. Para no alargarme, no se las voy a relatar, pero esta es una de las obras que se hace a finales del siglo XVII, se publica en Frankfurt del Oder y tiene 3 capítulos en donde se cita como fuente
a obras legislativas hechas en tiempos de Felipe II, donde se demuestra que las mujeres podían ser mercaderes. Entre las notas que hay en este libro se cita ese periodo. Y hay, como digo, 3 capítulos, uno que habla de la historia de las mujeres mercaderes, otra de cómo deben ser los contratos de las mujeres y otra de los delitos que las mujeres pueden cometer en actividades mercantiles y qué hacer con ellos, ¿de acuerdo? Pero no me detengo mucho más en esta cuestión. Bien, lo que sí queda claro es que en todos ellos se declara que las mujeres pueden ser socios de compañías, pero siempre debía mediar el explícito consentimiento del marido o, en su defecto, una licencia dada por una autoridad pública para que pudiera ejercer ese trabajo. Una situación similar a la que tenían en Inglaterra, en Holanda, en los territorios de la Hansa. Si empezamos a comparar, la situación es muy parecida. Bien, ¿por qué he traído estos textos jurídicos a colación? Bueno, pues porque la existencia de textos jurídicos que ordenan y comentan la práctica profesional, en este caso mercantil, de las mujeres, prueba que estos desempeños no eran ni tan excepcionales ni tan residuales como solemos creer. Si comparamos, como digo, los marcos jurídicos de la monarquía hispánica con los de otros lugares de Europa, en todos ellos se requiere la cuestión de la licencia expresa del marido o de la justicia para que las esposas practiquen actividades mercantiles. El hecho de que se regule su actividad demuestra que era legalmente posible y concuerda, y eso es lo mejor, con los datos que en ese sentido encontramos en los archivos públicos y en los archivos privados. Por ejemplo, y ahora empiezo a poner ejemplos, en una investigación que ha hecho Irene Ruiz Albi, publicada en 2015, que se dedicó a rastrear durante el primer cuarto del siglo XVI la presencia de mujeres profesionales entre los mercaderes, cambiadores y corredores de comercio en el área castellana de Medina Rioseco, Medina del Campo, Tordesillas y Valladolid, esta zona privilegiada del intercambio comercial en el siglo XVI. Ella trabaja con 7.200 escrituras que analiza en los archivos de protocolos notariales de estos lugares. El 10%, 724, cuentan con participación femenina en las compañías o en las actividades comerciales. 10%. ¿De acuerdo? Sí, no es el 50%, no es el 60%, pero es un porcentaje interesante que al menos hay que conocer, hay que saber que está ahí. Las encontramos obligándose a pagar cantidades por comprar al fiado, aunque otras veces son ellas las acreedoras. Pagaban lo que debían, cobraban lo que les adeudaban, arrendaban o tomaban a renta tiendas, casas, propiedades, daban poder a terceros para que actuaran en su nombre, recibían a su vez poderes y, por supuesto, nombraban procuradores y pleiteaban cuando lo consideraban necesario. Ese indicativo 10% es, curiosamente, un porcentaje muy similar al que arroja la actividad de las empresarias teatrales, como Manuela de Escamilla, la que acabamos de ver cuando veíamos su licencia, que, como digo, es minoritaria, pero no inexistente ni tampoco creo desdeñable. Bien, paso ahora a la segunda parte de la conferencia, en la que abordaré las imágenes que nos han llegado de mujeres involucradas en el mundo de los negocios en esta época. Bien en pinturas, bien en los textos de los moralistas. En cuanto a las pinturas, van a ser pinturas muy conocidas, suele aparecer más cuando nos encontramos a una mujer como una metáfora de tinte moralizante que como el reflejo de una actividad real. Acompañadas casi siempre de un hombre, la escena de la esposa que permanece junto a su marido mientras éste se halla ensimismado en sus tareas de comprobación y pesaje de monedas, nos resultan relativamente familiares y han trascendido en los lienzos de Quentin Matsis o en los posteriores de Marinus Reimasval. En el caso del primer pintor citado, que es el que estamos viendo, que trabaja a principios del siglo XVI, la mujer está representada con un libro de contenido religioso entre sus manos y su inserción en la escena parece cumplir una función simbólica de anclaje a la vida cristiana que ella está obligada a mantener y mejorar como contrapeso moral a la actividad lucrativa que su marido desempeña. En el segundo caso, con múltiples variantes fechadas a mediados del siglo XVI, el libro que la mujer maneja ya no es de piedad, sino o de correspondencia o de contabilidad, porque no se aprecia si lo que sostiene en la mano es una letra de cambio o un aviso.
Pero según los expertos, la presencia femenina en estas composiciones cumpliría también una función meramente, no cumpliría una función, digo, meramente descriptiva, sino también moral, con ciclos pictóricos en los que se intenta advertir que la mujer puede incurrir, incluso más que su esposo, como instigadora en actividades lucrativas de lucro pecaminoso, ¿de acuerdo? Es decir, en usura. Tal y como la mujer queda reflejada en este segundo bloque de obras y en las sucesivas copias que se difunden a lo largo de todo el siglo XVII, el mensaje simbólico final abundaría en eso, en el cuidado moral que había que mantener a la hora de que desempeñaran este tipo de actividades. Más llamativo resulta el caso de representaciones pictóricas de un tipo parecido, donde una joven, casi una niña, es la que desempeña la tarea de pesar monedas en solitario. Así aparece en el cuadro de Jan Sanders van de Hemsen, también se dice con un claro sentido alegórico moral, reivindicando, igual que las anteriores, la práctica de la virtud frente a los vicios, aunque son representaciones que nos ayudan a entender la inserción de las mujeres en tareas que sabemos que desempeñaron, según los testimonios documentales con los que contamos. Lo hicieron tanto solteras, emancipadas, casadas y, sobre todo, viudas. Respecto a las viudas, los moralistas describen sus actividades con recelo, y ahora paso a los moralistas, porque se encontraban en el mundo sin estar sometidas directamente al poder de un varón. Durante la segunda mitad del siglo XVI, la opinión de Juan de Pineda, el franciscano, en esta obra que se titula Los 35 diálogos familiares de la agricultura cristiana, era bastante curiosa al respecto cuando dice: tenemos más que hacer en guardar a una viuda que a 4 doncellas por la licencia que tienen de usar de su libertad. Estos mismos moralistas consideraban que su modo de vida podía suponer un ejemplo inquietante para otras mujeres, ya que a partir de las evidencias documentales de la época las encontramos ejerciendo tareas mercantiles con el reconocimiento expreso de sus capacidades y de sus responsabilidades, sin la tutela de un hombre, lo que significa que tras su cambio de estado civil, la inferioridad natural de la que hemos hablado al principio desaparecía ante los ojos de todos. En cuanto a las casadas, hemos visto que el hecho de casarse disminuía la capacidad de obrar de la mujer, de modo que necesitaban la licencia del esposo para afrontar cualquier acto jurídico que una viuda o una soltera mayor de edad y emancipada podía ejecutar, ya fuera vender, comprar, iniciar un juicio o defenderse en él, incluso hacer testamento. Pero también he dicho que las licencias, una vez obtenidas, otorgaban amplios poderes a estas esposas, a estas mujeres. Y pongo el ejemplo de Juana Manzano, ven la fecha, 1585, el poder se lo da Juan Limos, que es otro empresario teatral, y vamos a darnos cuenta de la dimensión del poder que esta mujer tiene para ejercer dentro de la empresa. Por esta carta, siglo XVI, ¿vale? 1585. Por esta carta doy y otorgo todo mi poder cumplido, libre y entero y bastante a Juana Manzano, mi mujer, especial y expresamente, para que por mí y en mi nombre pudiera pedir y demandar, recibir y haber y cobrar todas cualquier cantidades de maravedíes, tanto a los que pagare como final de contrato o en otra cualquiera manera que sea, como si yo mismo diese e otorgase. Porque si alguna persona usare de representante e quisiera hacer asiento conmigo, es decir, llegar a un acuerdo, vos, Juana Manzano, podáis concertar con él. Eso es todo lo que esta mujer puede hacer en la empresa, es decir, todo. Puede hacerlo todo con este poder, ¿de acuerdo? Y lo hizo, de hecho, porque la vemos actuando, contratando a poetas para que le escriban obras, contratando a actores para que puedan representar, es decir, lo hace. Bien. En cuanto a los escritos de los moralistas, a mí me encantan porque dan pistas sobre la distancia que existe, hablaba de ello María Jesús Viguera, entre la teoría y la práctica. Cuando en sus textos se muestran recelosos de las mujeres que aportaban importantes dotes a los matrimonios. Esa circunstancia, según su interpretación, hacía imposible obtener de ellas la sumisión que tenían que guardar al varón. Por ejemplo, Juan de Soto, basándose en San Jerónimo, siempre San Jerónimo, afirmaba en 1619 que cuando uno se casaba con una mujer,
Y ahora leo literalmente: si es rica, bravo tormento sufrirá. En el mismo sentido se expresaba Francisco Escrivá en 1613, cuando advertía que era mejor no casar con mujer rica para que el varón no se convirtiera en mujer de su mujer, dice literalmente. Al tiempo que, basándose de nuevo en San Jerónimo, observaba que las esposas ricas eran insufribles porque quieren ser señoras y tener sujeto al marido por la riqueza del patrimonio que le han traído. Lo apuntado por estos autores sugiere que, a pesar del ordenamiento jurídico, la supeditación de la esposa al marido ofrecía más dificultades cuando la mujer procedía de una familia adinerada y aportaba una cuantiosa dote. El esposo no podía gastarla, como bien saben, y la mujer tenía derecho a recuperarla en caso de enviudar. Además, había mujeres que contaban con los llamados bienes parafernales, la famosa paraferna, que, según se describe en las 7 partidas, son los bienes de la mujer que ésta mantiene como suyos y que no estaban integrados en la dote. Sobre ellos, en el contrato matrimonial, se podía decidir que los administrara el marido, los podemos encontrar, o ella misma, cosa que solía ocurrir si la mujer era rica o habilidosa para mantener una actividad lucrativa, como podía ser, por ejemplo, labrar encajes. Esto lo hace la esposa del famoso impresor Plantino, conocido de todos ustedes, en Amberes, que organizó un auténtico taller de exportación de encajes, en el que también trabajaban sus hijas, con varias asalariadas, y que, por supuesto, ella misma regentó prácticamente 20 años, entre 1556 y 1584, y donde no entraba mano de varón. Es decir, todos los libros de cuentas que se pueden ver cuando uno va al Museo Plantino son libros regentados por ella y hechos por ella. Incluso el taller de imprenta, y no el de encajes, fue dirigido con éxito en algunas fases de su historia por las esposas de los herederos de Plantino, como por ejemplo lo hizo Ana Gos, que se hizo cargo de la gestión del negocio en 1673, un año antes de que su marido Baltasar Moretus II se muriera. Ella fue la encargada de formar a su hijo para que se hiciera cargo del negocio, tomó directamente las riendas de la contabilidad de la empresa y abordó y resolvió con éxito una crisis de pagos producida por su principal cliente, que era en esos momentos el monasterio de los Jerónimos de San Lorenzo del Escorial, del que la Academia tiene buen recuerdo porque estamos viviendo en su edificio, ¿de acuerdo? El edificio de Amor de... No el de Amor de Dios, el que tenemos en la calle León, es el edificio de los Jerónimos para guardar estos libros, los libros de rezos. Pues bien, ella tenía en régimen de monopolio la edición de estos libros de rezos y este problema de impagos lo resolvió ella. Por tanto, tras haber analizado el marco jurídico referencial que permite a las mujeres dedicarse a actividades empresariales durante esta temprana época moderna y repasada también la imagen que pudo transmitir de ellas tanto a través de los lienzos como de la literatura moral, solo me queda conocer a algunas de ellas, ¿vale? Hablar de algunas de ellas. Y no sé cuánto tiempo tengo para hablar de todas estas. La verdad es que lo que quiero, y querría que quedara aquí claro, sería primero citar la bibliografía creciente que está surgiendo alrededor de esta cuestión y ver quiénes han estudiado mujeres en Campo de Calatrava, quiénes lo han hecho en Zamora, quiénes lo han hecho en Burgos, y se van encontrando todos estos casos. Y finalmente, si me da tiempo, hablar de uno de los casos que yo he investigado. Pero el doctor Puerto, con su superior criterio, me dirá en qué momento me tengo que callar. Bien, las encontramos en Burgos, por ejemplo. Burgos, que es el emporio comercial lanero por excelencia a comienzos del siglo XVI. Solo 3 ejemplos. El de María Pardo Soria, que en 1588, cuando muere su esposo Diego de Curiel, que a lo mejor a alguien le suena porque además de gran comerciante de lanas era miembro de la oligarquía municipal burgalesa, se hace cargo de los negocios. Ella sostiene la empresa del marido, algo que luego su heredero, durante los años en los que ella está, se gestiona, luego su heredero no es capaz de hacer, se ha convertido en demasiado caballero para seguir con el negocio. Situación similar es la de María López de Vitoria, viuda de Diego López de Vitoria, que encontramos como cabeza visible de una compañía comercial a la muerte de su esposo. Compañía que mantiene operativa al menos entre 1515 y 1520, un lustro. De ella, y esto es muy interesante, hay más de 88 escrituras
casi todas cartas de obligación, en las que aparece como acreedora de numerosos mercaderes de varios lugares de España como Salamanca, Zamora, Córdoba, Ciudad Rodrigo, Ávila, Ocaña, Burgos, Aranda de Duero, Palencia, Úbeda, Alcalá de Henares, Valladolid, Guadalajara o Segovia. Es decir, tienen que hacerse una idea de los agentes con los que esta mujer trabaja para poder encontrar todo ese tipo de documentación. Un caso muy parecido es el de Catalina Rodríguez del Campo, viuda de Gómez de Carrión, establecida también en Burgos y que en 1519 forma compañía comercial con Lope de Medina y con su yerno Francisco de Oñate, nada menos que por 8 años. Burgos no es una excepción en la península. Casos muy parecidos están documentados para Barcelona y su área de influencia, lo han demostrado Mireia Comas y Carme Muntaner y Teresa Vinyoles, a partir del análisis de los libros del Consell y de los bancos operativos en la Baja Edad Media. Una situación similar se ha documentado por parte de Sandra de la Torre para Zaragoza, para el caso de 2 mujeres de negocios, Altadona de Mora y Angelina Sesval, a comienzos del siglo XV, que operan con plena autonomía en sus empresas comerciales, por supuesto con plena autonomía de sus maridos. En Zamora, Francisco Javier Lorenzo habla de un colectivo de 9 mujeres que él dice que tienen mentalidad empresarial. Hablo del investigador. Durante el siglo XVI, entre las que destaca Blanca de Vergas, que es una socia de 2 compañías comerciales constituidas en 1587 y 1589 respectivamente. La primera dedicada al comercio de pescado y azúcar, que compraba en Galicia, Portugal y Vizcaya para venderlo en Madrid, Salamanca y Peñaranda de Bracamonte, y siendo la segunda socia con una aportación mayor de capital. En la segunda compañía hay 3 partícipes y se dedicaba a comprar y a vender ganado y sebo en las mismas áreas comerciales. Encontramos en Bilbao viudas de mercaderes operando como cabezas de compañía. Lo ha investigado Jean-Philippe Priotti, que ha demostrado que Mari Ibáñez de Yugo y su compañía concentraban a principios del siglo XVII la mayor parte de las ventas de hierro del puerto de Vizcaya. En Galicia, en concreto en Orense, doña Violante de Mosquera, mujer de negocios, esposa de un mercader primero y de un reputado financiero después, tras enviudar del primer marido, es capaz de tomar las riendas del negocio en solitario, prescindiendo por completo de la ayuda de su segundo esposo. Amparo Rubio, que ha sido quien la ha investigado, la presenta como una mujer emprendedora y altamente capacitada para gestionar su empresa dedicada al completo a la venta de paños y vinos de Rivadavia, un negocio que amplió más tarde dedicándose al préstamo de efectivo a particulares. Todas estas actividades le procuraron tan amplios márgenes de beneficio que posteriormente invierte en la adquisición de un patrimonio inmobiliario bastante notable, bienes muebles y rentas. Y sigo en Galicia. Ofelia Rey ha estudiado para el siglo XVII el caso de María de Calo, que vive en Santiago de Compostela y en Madrid, y que alcanza un poder y una influencia extraordinarios en la administración y gestión de las rentas de la monarquía hispánica. Al morir su esposo, el hombre de negocios Martín Rodríguez de la Vega se hace cargo del complejo negocio familiar y recibe de la Junta del Reino de Galicia, 1673, el nombramiento de arquera y tesorera general de la renta del impuesto de millones en todo ese territorio. Una mujer de negocios, otra, Inés de Limpias, estudiada por Óscar Lucas Villanueva, es la corresponsal del mercader banquero Simón Ruiz en Laredo. El tono de Inés en su relación epistolar, porque afortunadamente Óscar Lucas Villanueva aporta un cartello, muchas cartas que muchas veces no tenemos, pues el tono que tiene en la relación epistolar con Simón Ruiz es de un igual, ¿vale? Es de un igual. Esta empresaria se relaciona con Simón Ruiz, no solo le informa de la llegada de mercancías de su propiedad, le explica la vía que ella va a elegir para que los productos lleguen a Medina del Campo y las razones por las que elige una ruta y no otra. Y quiero que la escuchen. Leo 4 líneas de una de sus cartas. Con Diego Ruiz escribo a vuesa merced y dije cómo había recibido el dinero de mi cuenta y cómo quedaba cerrada. Ayer mañana llegaron a este puerto, a Laredo, los 8 navíos que aguardábamos de ropa de Calais, que los 6 de ellos son de San Juan de Luz y los 2 de esta villa. Y en los 2 navíos de ellos vienen para vuesa merced 2 fletamientos partidos, que son número 39 en Juan Rivas y número 40 en Domingo de Cubirain, los cuales luego, es decir, en cuanto se descarguen,
se enviarán a vuesa merced por la vía derecha a Medina del Campo, porque para Burgos cargan de mala gana porque no hayan retorno. ¿De acuerdo? Es un lenguaje de tú a tú, de una mujer de negocios a un hombre de negocios, explicándole cómo está tomando decisiones para que su corresponsal le vaya bien, le lleguen bien las mercancías y le lleguen por el camino que quiere, ¿vale? Y por último, ya acabó, para no hacer interminable esta lista contextual, que podría ser mucho más larga, voy a recordar el estudio de María Ángeles Martín Romera, en el que refiere varios casos de mujeres financieras, las llama ella así, operativas en Campo de Calatrava a principios del siglo XVI. Se llaman Aldonza de Pisa, Beatriz González. La primera actúa como fiadora de la compañía de su marido, que arrienda un paquete de impuestos denominado las alcabalas de las hierbas del Campo de Calatrava y las alcabalas de la Feria de Almagro para el trienio 1505-1507. Bien, pues todos estos ejemplos dan contexto a la última protagonista de la que yo querría ocuparme 5 minutos, ¿vale? Es un repaso muy resumido, muy resumido, por una mujer de origen genovés, afincada en Madrid de Felipe II, a la que vengo dedicándole mi atención desde hace un tiempo. Su nombre era Casandra Grimaldo. Casandra nace en Génova en los años 40 del siglo XVI y muere en Madrid en 1618. Procedía de una familia de hombres de negocios cuyo padre hizo fortuna prestando servicios financieros a la monarquía hispánica durante la segunda mitad del siglo XVI. Su padre fue el más importante banquero de Felipe II hasta la suspensión de pagos de 1575, es decir, durante toda la primera parte del reinado de Felipe II. Bien. Estos tipos de negociantes eran versátiles, basaban su capacidad para hacer transferencias y cambios de moneda, además de admitir depósitos de dinero, para después prestarlo a los monarcas y hacer transacciones comerciales de carácter internacional. Es decir, en la jerarquía de los hombres de negocios, estas personas estaban en la cúspide, ¿vale? Eran los que estaban en la parte alta. Bien, en 1575... su padre, como digo, era el primer banquero de Felipe II y gracias a ello consiguió el ennoblecimiento para él y para sus hijos varones, aunque ese ascenso social fulgurante se difumina en los años 80 y 90 del siglo XVI como consecuencia de los riesgos asumidos en su actividad profesional. Tuvo que vender tanto los títulos nobiliarios como los feudos napolitanos que el rey le había otorgado para hacer frente a las deudas. La descendencia de Nicolau Grimaldo, como ven, es muy larga y entre ellos está Casandra. Casandra, que es una mujer que enlaza, como solían hacer estas familias, con otros clanes genoveses encuadrados en las facciones oligárquicas más antiguas de aquella ciudad-estado. Para Casandra y para su hermana Pelina se concertaron 2 matrimonios cruzados con mercaderes pertenecientes al albergo Lomelini, conocidos en Castilla como los lomelines. Casandra se casa con Sebastián y su hermana con Baltasar, ambos hijos de Francisco Lomelín. Es un enlace igualitario desde el punto de vista social, ya que todos se dedican al mismo oficio. Bien, esta mujer llega a Valladolid primero, que es donde está su padre instalado. Después, enseguida, se establece en Madrid, donde ya se establece la corte de Felipe II, y no sabemos nada de ella hasta que su marido muere. En 1580. Para 1575 ya he dicho que hay una suspensión de pagos y que hay una serie de compensaciones para los banqueros que tenían deudas con el monarca, que tardan mucho en cerrar, se pasan 2 años haciendo esas negociaciones y se decide pagarles de 2 maneras. Con deuda pública, con los famosos juros, con paquetes de deuda pública y también con señoríos eclesiásticos que el Papa dona al rey, porque se supone que el rey está haciendo guerras contra los herejes, y por tanto hay una justificación para hacerlo. La conversión de esos señoríos eclesiásticos en señoríos seculares para gente común es muy compleja. Había que hacer una serie de negocios muy complicados, entre ellos decidir cuántos vecinos hay, cuánta renta se paga, cómo se debe hacer, y todo eso los hombres de negocios se lo contaban al Consejo de Hacienda. El Consejo de Hacienda decía, muy bien, este es el precio del lugar, vamos a venderlo. Y cuando se venda, compensamos vuestra deuda. Ese fue el acuerdo. Bien,
Cuando muere el esposo de Cassandra Grimaldo, ella toma las riendas de la compañía de su marido y se dedica a hacer este tipo de negocios. No voy a entrar en muchas disquisiciones, pero lo hace en Toledo, en territorios de Galicia, sobre todo pertenecientes al arzobispado de Santiago de Compostela, en Alicante y en Andalucía. Necesitaba una red de agentes extraordinaria, por supuesto, manos derechas, manos izquierdas, pero es una mujer que toma decisiones. Estoy haciéndolo corto para que no lo vean. Esta es su firma, firma de doña Cassandra Grimaldo. Y el traje de viuda debía ser el que efectivamente se pone en su momento ya para no perderlo nunca más. Tiene problemas en Génova y resuelve los problemas de deudas en Génova diciendo que ella es castellana y que desde que se ha establecido en Castilla ella ya no tiene que dar cuentas en Génova del dinero que puedan estarle reclamando porque su marido hubiera dejado deudas. Lo negocia y lo consigue en unos pleitos larguísimos que primero están en Castilla y luego están en Génova y que ella resuelve. Y finalmente consigue un patrimonio extraordinario, no haciendo mucho caso a las últimas voluntades de su marido. Su marido había establecido un mayorazgo para sus sobrinos porque ella no tiene hijos, es decir, mantiene un complejo de negociación durante casi 20 años sin tener un hijo heredero, que siempre se dice, bueno, ellas trabajan hasta que sus hijos son mayores. Bueno, ella no tiene hijos, es verdad que trabaja para un clan y trabaja para el clan de su familia con la que está emparentada. El clan de su familia ahora volvemos a esta diapositiva, es Ambrosio Spínola, es decir, ella es la tía de Ambrosio Spínola, porque su padre era el abuelo de Ambrosio Spínola, que es nosotros siempre lo tenemos relacionado como el gran general de los ejércitos de Flandes, cosa que es cierta, pero entre otras cosas Ambrosio Spínola consigue ser general de los ejércitos de Flandes porque tiene liquidez, porque tiene relación con los hombres de negocios genoveses y como sabemos, el nervio de la guerra es el dinero y para conseguir que el dinero llegue a Flandes, nadie mejor que Ambrosio Spínola y las relaciones financieras que tiene, que luego es el primer marqués de los Balbases, como bien sabemos, y grande de España en tiempos de Felipe III. Pues bien, lo que hace Cassandra es vaciar de contenido las voluntades que había tenido su esposo, vacía de contenido los mayorazgos, se queda con todo el patrimonio, lo explica en su testamento, una vez que tiene este patrimonio comercial, y les leo lo que dice, como digo, en el testamento. Me encanta este retrato, no sé de quién es, siempre se dice, bueno, anciana genovesa, pero ella tiene ojos de no ver, de estar ciega, de tener cataratas. Ella está ciega cuando redacta su testamento, se dice, nada menos que en 1618, es decir, es una mujer con una larguísima vida. Y dice, porque tengo pagadas muchas deudas del dicho Esteban Lomelín, mi marido, tengo muchos gastos y no sé si montan más o menos de la hacienda que le quedaba, declaro que de dicho vínculo o mayorazgo se habrán de dar y aplicar solamente lo que le perteneciere al cumplimiento de la parte que al dicho mi marido le tocaba de la dicha hacienda que él dejó, que ella dice que son todo deudas, porque la demás hacienda que a mí me corresponde y ha pertenecido, y en cualquier manera, conforme a lo que me ha pertenecido y pueda pertenecer, he dispuesto y quiero disponer a mi voluntad. Y su voluntad es crear una capilla para que puedan enterrar a todos sus familiares, nada menos que en el convento de la Victoria. La capilla mayor del convento de la Victoria la paga ella y luego la adorna Ambrosio Spínola con mármoles de Génova, siempre se dice esto, ¿no? Y deja como heredero de todo su patrimonio a Ambrosio Spínola. Las casas, el patronazgo ejercido sobre la iglesia de la Victoria y, por supuesto, los negocios limpios que ya había conseguido mantener. Negocios de carácter financiero muy complejos, que si ahora tienen ganas todavía les puedo contar con un poquito más de detalle.
Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestras conferenciantes. Muchísimas gracias de verdad, porque sé que están muy atareadas. Me ha gastado la doctora Sanz alguna broma, que es eso de su superior criterio. Es un latiguillo académico que se usa desde el siglo XVIII, que se usa en nuestras informaciones. Cuando damos informes, al final se dice, esto es lo que opina este académico, la academia con su superior criterio decidirá. Como ve, a mí lo que me sorprende es que yo esté en una institución con gente tan inteligente. O sea, me deja siempre verdaderamente perplejo, pero también muy satisfecho. Sé que quieren ustedes preguntar, pero son las 8:30. Entonces creo que tenemos que tener un cierto respeto con el personal de la residencia. Yo suspendería. Sí, le dejo, pero bien. Quiero advertirles, en cualquier caso, que se va a publicar también esto. Entonces, pero y que será más largo. Lo publicado será más largo que quieran. esto. Pero vamos. Muy rápido, señor Puerto. Yo venía aquí por María Jesús Viguera porque soy profesor visitante en la Universidad de Túnez. Pero antes lo he sido hasta que me jubilé en la Universidad de Juan Carlos, y en la Complutense decía Costa Boya Palos que, como era el único discípulo de Francisco Elías de Tejada, marqués de Espínola, decía: estarás contento, eres el encargado de la cátedra Ambrosio de Espínola. Por lo cual, lo que le he escuchado a usted me ha encantado. Y yo lo que le quería decir rápidamente a mi admirada María Jesús Viguera es que, por esa relación que hay de la Al-Ándalus con el norte de África, hay dos mujeres realmente excepcionales. Una, nacida en Kairouán, Fátima Al-Firi, que es la creadora de la primera universidad del mundo, en Fez, como usted sabrá, la hoy en día Universidad Marinida. Y después hay otra mujer excepcional. Usted decía de las mujeres en el mundo árabe, que es Tinginat, una bereber, la princesa bereber, que se dudó de su existencia, y hace poco un arqueólogo, siglo pasado, Prorok, encontró su tumba en Tamarrased con monedas de Constantino el Grande. Me encanta. Asombroso. Eso lo ha escrito muy bien. Voy a proponer, si me lo permite, voy a pedir que este ciclo de conferencias sobre historias de las mujeres se repitan. Con lo cual ahora que se vayan a su casa, así todo el mundo a descansar. Pero es que además... Me gustaría hablar con usted un día en la Real Academia de la Historia, o aquí mismo, y comentamos muchas de estas cosas, porque hay un libro estupendo del profesor Jorge García que es Desconocido en España. Y perdón, señor Puerto, pero creo que de aquí van a salir cosas muy valiosas e importantes. Eso esperamos. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por su asistencia. Qué bonito es.